Bueno, muy buen día a todos, muy buen viernes. Estamos muy contentos desde Alphacas de recibirlos nuevamente en esta nueva edición de Desayunos Económicos, en los cuales recibimos a distintos profesionales, distintos colegas en nuestro living virtual. Me presento para quienes no me conocen, soy Mariano Sánchez, soy economista jefe en Alphacas y bueno, junto con Luciano Coan y Matías Carugati lideramos el equipo de research. Pero yo no voy a ser quien va a hablar en este día de hoy, sino que van a ser tres grandes colegas y panelistas que vamos a recibir, que son Irina Moroni, economista jefe de la Fundación Capital. Ella es economista por la UBA y tiene un máster en Development Management and Policy de Georgetown y la UNSAM. En segundo lugar tenemos al señor Paul Waldman, Senior Strategist de InView, licenciado en Administración, con una especialización en finanzas por la UNR. Y finalmente al señor Federico Forte, economista por la UBA, tanto en título de grado y posgrado, economista principal del BBVA. Así que ahora, sin más, te voy a hacer, Irina, te voy a hacer host para que puedas iniciar la presentación. A los asistentes les comento que nuestros tres panelistas van a tener 15 minutos para exponer su view, sus insights. Y al cabo de esas tres presentaciones, vamos a abrir una serie de preguntas para cada uno de los panelistas. Si gustan, pueden ir compartiendo sus preguntas y sus inquietudes o sus consultas en el chat. Así, al final de las presentaciones, se lo preguntamos a nuestros panelistas. Irina, te hago anfitrión. La nave es tuya, adelante. Bárbaro. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar acá y compartiendo panel también con Federico y con Pablo. Voy a tratar de ser lo más breve posible para poder dejarle espacio a mis colegas. Permítanme que les presente. Avísenme si se está viendo correctamente. Sí, Ahí perfecto. intuyo que Lo vemos. ya se ve bien. Bárbaro. Bueno, buenísimo. Me gustaría dejarle algunas reflexiones en el día de hoy, breves, como les decía. En primer lugar, la economía está caminando por un sendero muy estrecho, donde hay riesgos crecientes frente a desequilibrios que se acumulan y que no se van resolviendo, ¿no? De algún modo, las autoridades eligieron no tener un programa económico integral, y sí tener un programa con el Fondo Monetario Internacional, que dicho sea de paso, un programa light que no generó confianza. A este programa light se le fueron sumando atajos, se le fueron sumando contabilidad creativa, se le fueron sumando medidas muy cortoplacistas, que de algún modo tienen consecuencias hacia adelante, ¿no? Incluso las modificaciones en las metas también implican algo hacia adelante. Bueno, ¿qué implica esto? Bueno, ciertamente lo que implica es un escenario de incertidumbre, ¿no? Si a uno le van corriendo el arco, nunca sabe bien hasta dónde llega la cancha. No me quiero extender en analogías futboleras porque no es mi métier, pero claramente, los agentes económicos responden frente a eso con comportamientos muy particulares, comportamientos precautorios, la economía se mueve por incentivos, ¿no? Entonces, esta incertidumbre va generando dificultades hacia adelante y tensiones como las que venimos viendo. De algún modo, si hay un programa que se incumple o que se va poniendo parches o atajos y demás, de algún modo no hay programa, no hay un balizamiento de la economía, y entonces esto genera mayor incertidumbre y estas tensiones que recién comentábamos, ¿no? Bueno, ¿por qué vemos esto? A ver, ahí estamos. Tres metas prioritarias había
en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Me estoy refiriendo a la meta de acumulación de reservas netas, a la meta de asistencia del Banco Central al Tesoro y a la meta de déficit fiscal primario. En todas ellas fuimos viendo dificultades en el cumplimiento, ¿no? Ya en la meta fiscal, ya en el primer trimestre incluso, si no hubiese sido por las rentas de la propiedad, ¿no? Este ingreso extraordinario, producto de las distintas paridades, si no hubiese sido puntualmente por esto, en realidad ya la meta fiscal del primer trimestre se habría incumplido, ¿no? Claramente con dificultades ya desde el comienzo. Y donde, si bien se plantea continuamente el tema de los subsidios energéticos, ¿no? Y cómo la guerra en Ucrania dificultó, lo cierto es que los precios de los productos energéticos ya a fines del año pasado estaban en un escalón superior, ¿no? O sea, la cuestión de los subsidios energéticos ya tenía complicaciones este año, más allá del tema de la invasión de Rusia en Ucrania. Y más allá de lo que sucede con la partida puntual de los subsidios energéticos, que claramente vienen creciendo a un ritmo muy elevado, uno lo que nota es que la meta era de una reducción en el déficit fiscal primario a 2,5 del producto, pero uno cuando mira el comportamiento de los ingresos tributarios ve que en términos del producto cae y que el gasto primario en términos del producto sube. Es decir, difícilmente sea cumplible eso con este panorama, ¿no? Y donde las erogaciones del sector público vienen creciendo al 78% interanual, mientras los ingresos lo hacen al 60-62% interanual. Digo, más allá del tema de los subsidios, claramente hay una dinámica que está mostrando la dificultad en el cumplimiento de la meta del déficit fiscal primario, ¿no? Y más allá de los corrimientos trimestrales, me estoy refiriendo a la meta anual que presenta dificultades. Donde en esta primera revisión del Fondo Monetario Internacional se le pone un límite al tema de las rentas de la propiedad, ¿no? Para lo que fue el primer trimestre se dice que hubo un cumplimiento, pero se dice un límite para lo que se puede contabilizar por esa vía. En materia de asistencia del Banco Central al Tesoro, mis compañeros seguramente se van a explayar en el tema de las intervenciones del Banco Central y la recompra y todo lo que ha sucedido en el mercado de deuda local en pesos. Pero lo cierto es que cuando nosotros miramos abril y mayo, el rollover de la deuda ya nos venía presentando un nivel inferior a lo que había sido a principio de año, ¿no? Ya empezaba a marcar como ciertas limitaciones en el mercado de deuda local. Y lo que se ve es que el rollover fue muy elevado en los primeros meses, cuando los vencimientos eran bajos, pero cuando los vencimientos empezaron a ser elevados, el rollover empezó a costar más, ¿no? El lograr un financiamiento extra empezó a ser cada vez más dificultoso, con el resultado de mayor asistencia del Banco Central del Tesoro, ¿no? Mayor emisión y transferencias de adelantos transitorios. Incluso, digo, ahí se puede discutir el tema de el uso extra de los fondos del FMI para lo que fue la cancelación de adelantos transitorios, para poder seguir financiándose hacia adelante, pero incluso con el uso de los fondos extra y lo que todavía resta, digamos, de fondos del FMI, lo cierto es que incluso usando eso para poder cumplir con la meta de asistencia del Banco Central del Tesoro, el rollover de la deuda hacia adelante debería ser superior al 127%, ¿no? Algo que hoy por hoy se ve como dificultoso el lograr ese nivel de financiamiento extra en el mercado de deuda local, con vencimientos hacia adelante que son muy abultados. Y claramente también, permítanme un punto adicional de lo anterior, disculpen,
donde recién les decía que si bien se puso un límite, por ejemplo, en la primera revisión del FMI se puso un límite a lo que era la partida de rentas de la propiedad y cuánto podía contabilizarse para lo que es el déficit fiscal primario, lo cierto es que en esta primera revisión, por ejemplo, no se puso un límite por parte del Fondo Monetario en cuanto a cuánto puede ser lo que el Banco Central intervenga en el mercado recomprando títulos y demás, ni límite a poder seguir utilizando estos fondos extra para poder seguir financiando a través del BCRA. Y les decía, las 3 metas prioritarias, bueno, también se veía la dificultad de acumular reservas por parte del Banco Central, ¿no? Esto que estamos viendo claramente fue antes de lo que fue esta semana, donde lo que se ve es muchas jornadas con ventas y muy pocas con compras, ¿no? La dificultad que estaba teniendo el Banco Central para acumular reservas era notoria. Esto antes de este virtual feriado cambiario que presenciamos esta semana. Otra vez, si mi hijo tiene fiebre y yo le estoy midiendo la fiebre y saco el termómetro para no seguir viendo cómo va subiendo, y ya llegó a 39, bueno, le saco el termómetro y cuando me preguntan cuánta fiebre tengo, muestro el termómetro y dice que solo tiene 39, bueno, la realidad no es esa, ¿no? Digo, claramente la dificultad para acumular reservas está, y lo que hubo esta semana fue una especie de feriado cambiario encubierto, ¿no? Se paralizó todo el mercado de cambios y por eso se logró comprar niveles muy abultados de divisas para acercarse a la reserva, a la meta de reservas netas que había para el 30 de junio, ¿no? Y esto en un contexto de términos de intercambio en máximos históricos. Recién hablábamos del tema de la energía, que es cierto, hay importaciones muy elevadas por esa vía, ¿no? Se le escurren al Banco Central importaciones por productos energéticos del orden de los 2.000 millones en los meses de junio, julio. Claramente son niveles muy abultados, pero donde también hay salidas por la vía de servicios. Perdón, un momento. Donde al Banco Central se le van entre 800 y 1.000 millones de dólares mensuales. Hay un rojo en la balanza de servicios de 800, 1.000 millones de dólares mensuales también por esa vía. También por pagos del sector privado, que también se van números entre 600, 700 millones de dólares mensuales. Bueno, claramente al Banco Central se le escurren las divisas en línea con una brecha cambiaria muy elevada, ¿no? Y es interesante analizar las diferencias que hay entre lo que consideran las autoridades locales como la competitividad deseable y lo que considera el Fondo Monetario Internacional respecto de cuál es la competitividad deseable, ¿no? Cuando nosotros mirábamos el acuerdo en marzo, se podía ver que las autoridades locales hablaban de sostener la competitividad de diciembre del año 2021, mientras que si uno miraba lo que decían desde el Staff Report, se hablaba de lo deseable de sostener una competitividad del promedio del año 21. Claramente hay una diferencia de competitividad entre ambos niveles y en la primera revisión lo que se habla, lo que dicen de parte de los técnicos del FMI, es esto de permitir un ritmo de crawling más elevado, ¿no? Ya no se habla respecto de cuándo, se habla como un ritmo mayor de crawling, ¿no? Claramente para llegar a un deslizamiento, para llegar a una competitividad como la de diciembre del año 21 o la del promedio del año 21, el deslizamiento mensual tiene que ser distinto, ¿no? Es distinto. Y donde todos estos atajos, esta falta de balizas que se van evidenciando en la economía argentina, de algún modo, decíamos, generan
tensiones y donde se pueden observar más tensiones hacia adelante, ¿no? Recordemos que en septiembre-octubre confluyen la revisión del Fondo Monetario Internacional, el fin de la cosecha gruesa, las revisiones paritarias, ¿no? Este gráfico muestra cómo se concentran las revisiones paritarias, ¿no? Con acuerdos más cortos, y que en septiembre-octubre hay muchas revisiones de los acuerdos con los gremios, y donde también hay importantes vencimientos de deuda en pesos, ¿no? En septiembre, si bien una parte corresponde a vencimientos con el sector público, lo cierto es que hay vencimientos muy abultados. Bueno, confluye un momento de tensiones donde, sin dudas, la variable que se va a ver más tensionada es la brecha, ¿no? Y donde... Perdón que te corte, Irina, 2 minutitos, ¿te quedan? Gracias, Mariano. Ya termino. Entonces, para ir cerrando, de algún modo lo que uno puede observar es que todo esto, esta incertidumbre, estos atajos, esta falta de balizamientos en la economía y estas mayores tensiones, lo que nos dejan es un escenario de profundización de la menor actividad económica y de una mayor nominalidad, ¿no? Uno lo que ve es que la inflación estaba en un escalón del 20% anual en un momento, que luego pasó a una inflación del 40% anual, que luego subió al 50%, y ahora estamos claramente en un escalón de nominalidad superior. Lo que tenemos hacia adelante es esto, una profundización del estancamiento con una inflación más elevada y con riesgos crecientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Irina. Muy clara tu presentación. Voy a retomar el hosting. Perfecto. Bueno, ahora vamos con el señor Pablo Waldman para continuar con su exposición. Dame un minuto. De que te encuentro, son muchos los asistentes. Pablo. Acá estás. Listo, Pablo. Está perfecto. Estás como anfitrión. Lo comparto. Dame un segundo. Bien, muchas gracias por la invitación. Buenos días para todos. Yo voy a hablar un poco de inflación y el mercado de pesos. Como comentó Irina, tuvimos varios eventos recientes que valen la pena comentar. Yo no soy economista, no me echen por decir esto, soy un poco un infiltrado. Mi trabajo diario pasa mucho más por armar portafolios que por tratar de pronosticar variables y demás, por lo tanto, por ello enfoco las cosas de otra manera, pero bueno, tantos años de comparar SER con tasa fija, con Badlar, con Dollar Link, ya le tomé cariño. Y lo otro que quiero comentar es que con la ayuda del equipo de AlphaCast armé una presentación casi íntegramente con los datasets que ya estaban en la casi infinita base de datos de AlphaCast con ayuda del equipo, así que por lo menos muy lindo se va a ver. Arranco. Primero voy a hablar un poquito de inflación. Empezamos por lo obvio. Argentina es un país altamente inflacionario, de los más inflacionarios del mundo, y esto no es de ayer ni de anteayer, sino que viene desde hace largo rato. Fíjense la serie desde 1948, cómo sacando el espejismo de la convertibilidad hemos tenido un problema inflacionario crónico. De hecho, tuve que cortar el eje en el primer cuadro, porque si no la hiper de los 80s deformaba todo, pero a la derecha pueden ver el detalle, como tuvimos 2 años seguidos con inflación superior al 1.600% anual, pero quizás lo más interesante para nosotros en este momento es, fíjense cómo
desde 2003, 2004, 2005, 2006, estamos en un serrucho ascendente de la inflación que solamente frena temporariamente con las recesiones, y como comentaba Irina, constantemente saltamos un escalón para arriba en el rango inflacionario. Arrancamos con 15, después 30, después 40, después 50, y hoy estamos al 60 mirando para atrás, y si miramos para adelante, me animo a decir que estamos al 80 para arriba. Por lo tanto, si de algo sabemos los argentinos a esta altura de inflación. Ahora, esto quizás queda un poco más largo. ¿Cómo viene el tema desde que asumió el binomio Fernández-Fernández? A lo largo de la presentación hay intercalado algunas citas de economistas y policymakers de todos los arcos partidarios, como para matizar un poco los números. Fíjense cómo Alberto asume con un ritmo del 2% mensual, que colapsa obviamente por la pandemia del COVID. M por B es igual a P por Q, si B se autodestruye como pasó en todo el mundo, evidentemente el problema inflacionario afloja por un tiempo. Ahí tuvimos la famosa declaración de Agit de que los economistas ortodoxos se dieron la cabeza contra la pared, pero fíjense cómo de ahí claramente esto empieza a subir. Cuando estábamos en un ritmo de 3,5, el ministro dijo que estábamos en un proceso gradual de desinflación, y hoy estamos por acá con regulado, núcleo y general, todo viajando por encima del 5% cómodo, además de que regulados ya se acopló el resto después de que se barrió bastante tierra bajo la alfombra durante un tiempo bastante largo. Si miramos un poquito más para atrás, también tenemos obviamente años previos donde tuvimos picos inflacionarios muy elevados. Como decíamos antes, Argentina tiene un problema grave inflacionario de difícil solución. Si lo miramos un poco en el contexto latinoamericano, para tratar de matizar todos estos dichos de no, bueno, en realidad es el efecto de la guerra en Ucrania y demás, fíjense cómo de 2007 para acá Argentina es siempre el país de la región con mayor inflación, ex Venezuela, porque si no, de nuevo, tendría que cortar el eje para que el gráfico no se deforme. Así que claramente en esta materia somos campeones de América, no solo futbolísticamente. Fíjense cómo el resto de los países sí vemos una tendencia al alza en los últimos meses, pero Argentina viene haciendo serruchos crecientes hace rato, y estamos bastante más lejos de nuestros vecinos, que evidentemente están haciendo algo bien que nosotros no queremos o no podemos copiar. Esto no siempre fue así. Miren, si yo voy para atrás, fíjense cómo toda la región tuvo en distintos momentos claros brotes de alta inflación, incluso hiperinflaciones. Me parece que esto habla por sí solo. Ahora bien, ¿por qué tenemos constantemente este problema inflacionario? Bueno, yo soy de la teoría, junto con muchísimos colegas, de que acá el problema de base fiscal. Está ese viejo chiste de que IMF no significa International Monetary Fund, sino significa It's Mostly Fiscal, porque el problema de fondo casi siempre es fiscal. Y acá la dinámica desde los últimos años nuevamente nos muestra que tropezamos con la misma piedra. Fíjense arriba, gasto primario, subsidios económicos como porcentaje de PBI, acumulado en los últimos 12 meses, como en la administración previa esto se va moderando, pero llega a una meseta de 2% y de nuevo vuelve a subir, y hoy otra vez estamos por encima de 3 y subiendo. Por esto es que hay una batalla tan cruenta en la interna del oficialismo de ajustar tarifas ya, porque realmente esta cuenta no puede seguir subiendo. Ya este nivel es insostenible, no se le puede seguir sumando nafta y fuego. Y abajo vemos resultado primario y resultado financiero. Fíjense cómo, de nuevo, la administración previa venía corrigiendo desequilibrios de larga data, al menos en lo que es primario. Fíjense que el financiero le cuesta mucho más aflojar, básicamente porque se fue acumulando deuda. Esto obviamente con el COVID tiene un impacto durísimo, y luego comienza a normalizarse, pero ahora otra vez
se nota claramente en el margen la tendencia negativa de estos números, y de hecho junio, que tuvimos aguinaldo de la administración pública, no esperaría muy buenas noticias por este lado, más allá de las piruetas contables que podamos dar para decirle al fondo que cumplimos. Y a todo esto tenemos un problema de los pasivos remunerados del Central, que también episódicamente sucede en la historia argentina. Fíjense cómo la famosa bola de Levax allá por el 2018 llegó a representar más de 12 puntos del PBI. En aquel momento en los medios se decía que Caputo costaba desarmar Levax sin impacto en el peso argentino. Bueno, uno de dos se logró, se desarmó la bola de Levax, fíjense cómo cae rápidamente hasta el 5%, sí hubo un impacto en el peso argentino, como todos recordamos. Cuando asume Fernández, estábamos en un 5% y Alberto dio su famosa promesa de campaña de que dejaría de pagar intereses de la LELIX para aumentar las jubilaciones. COVID mediante, flash forward al día de hoy, de nuevo estamos arriba del 10% y arrimándonos a los niveles máximos que había llegado el tema Levax. Obviamente hay una diferencia entre la Levax y los instrumentos que se usan hoy, que es que está el sistema financiero en el medio, ya no pueden ser individuos los que tenían la Levax, pero de cualquier manera esto no es inocuo y es un problema que en algún momento vamos a tener que enfrentar. Yendo más a un breve comentario sobre los mercados de deuda internacional. Esto es riesgo país, y acá tenemos Argentina, un promedio global y un promedio de Latinoamérica. Fíjense cómo Argentina, después de la caída que causó la reestructuración de los bonos soberanos, el riesgo país sin prisa pero sin pausa sube, como este suba se intensificó en estas últimas semanas con el sell-off que tuvimos, con bonos que llegaron a cotizar $20, y como hoy estamos completamente en la estratosfera, con el mercado completamente cerrado a la posibilidad, obviamente, de emitir hard dollar. Esto es una verdad de perogrullo, no podemos emitir al 40% en dólares. Por lo tanto, lo que sucedió en los últimos años fue que las necesidades de financiamiento del fisco, en la medida que se pudo, se cubrieron con deuda en pesos, donde cada vez más la deuda SER tomó mayor preponderancia. ¿Por qué? Porque ante una inflación que nunca afloja, la demanda de cobertura de mercado siempre va a estar ahí, y además es muy usual que se atrase el tipo de cambio oficial aprovechando el cepo, por lo tanto la deuda dólar link, salvo que esperemos una devaluación inminente, que es otro de los debates del momento, obviamente, el mercado tiende naturalmente a gravitar hacia la deuda SER. Fíjense cómo la nominalidad realmente asusta. En enero de 2019 teníamos un stock de 20.000 millones de pesos y hoy estamos arriba de los 70.000. Perdón, estos son dólares de pesos, pero medida en dólares, al oficial como se hacen las cuentas del Estado. Si lo medimos en términos del PBI, ya estamos más en un amesetamiento que otra cosa, pero estamos hablando de casi 15 puntos del PBI, y del número que es más alto que el programa Standby con el FMI, donde escuchamos discursos encendidos de todo el arco político por el endeudamiento, pero en silencio, con la deuda SER, sumamos otro Standby, pero interno. ¿Y qué ocurrió? Bueno, ocurrió lo que termina pasando siempre. Todos estos desequilibrios que se fueron acumulando se sumaron acá entramos también en el territorio de la conspiración. Se habla de entidades públicas o semipúblicas que hicieron rescates muy fuertes de fondos, lo cual fue el trigger inicial del sell-off. Se habla de funcionarios de una potencial futura administración que hicieron declaraciones. Las elecciones se van acercando y eso siempre genera reacomodamiento de cartera, sea cual sea el mix de estas causas que provocó el dislocamiento del mercado de pesos. Lo importante para nosotros es que ocurrió. Fíjense cómo en el 2020 todavía estábamos saliendo de COVID, un bono como el TX24 estaba rindiendo SER más 15 y todos decíamos, qué barbaridad. Obviamente no se puede emitir
Así como no podemos emitir a 40 en dólares, tampoco podemos emitir a inflación más 15. Esto, obviamente, auxiliado siempre por el cepo cambiario, que genera una especie de, no quiero decir corralito porque tiene muy mala prensa esa palabra, pero genera un sistema donde los pesos todo el tiempo quedan concentrados y generando más pesos. Llegamos a que esto rinda cero hace relativamente no tanto tiempo, y luego tuvimos una explosión que nos llevó de nuevo a los niveles que teníamos cuando estábamos saliendo del COVID, y todo el mundo esperaba que estos títulos se reestructuren. Hace apenas unos días el ministro aseguró que la deuda pública en pesos tiene un perfil de absoluta sostenibilidad. Por decirlo obvio, evidentemente el mercado por lo menos no concuerda, y este bono de TX24 es el bono olvidado de la mesa de BCRA, porque si bien se han acomodado otros con las compras que ahora nos metemos con eso, al cierre de ayer seguimos rindiendo arriba del 14%. Permítame el slide no de AlphaCast, de cómo solemos ver nosotros los desplazamientos de la curva. Fíjense cómo el 2 de mayo teníamos una curva donde la parte corta estaba profundamente en territorio negativo, obviamente porque el ritmo de inflación va más rápido que la tasa de una YED, entonces obviamente el break-even daba negativo. Fíjense cómo la curva se desplazó para arriba con fuerza, y en toda la parte corta llegamos a rendimientos de hasta casi 20%. Claramente, esta situación no era sostenible, porque si el gobierno se le cierra en simultáneo el mercado de dólares y el mercado de pesos, las alternativas que le quedan básicamente son o cortar el déficit a cero, que no parece ir de la mano de las tendencias ideológicas de la administración, o imprimir todo. Y en la situación inflacionaria que ya venimos arrastrando, ya sabemos eso, cómo puede terminar. Te corto, Ahora bien, Pablo, un minutito, minuto y medio. perfecto, voy Dale, cerrando. gracias. Lo que vimos en los últimos días, fíjense cómo se mueven esas barras, es que en el mercado de fondos comunes hubo rescates muy fuertes en todo lo que era temas Unicer. Parte quedó en mercado de dinero, y el central estuvo obviamente muy activo acá. El central que dice, bueno, yo soy el prestamista de última instancia, tengo que salir a bancar la parada, porque si no, no se puede cumplir el programa financiero. Ahora bien, esto es un poco la serpiente que se muerde la cola, porque estamos apagando un incendio con nafta. El problema es que tenemos un sobrante de pesos, y nuestra solución es imprimir más pesos para recomprar esos títulos. Entonces el central en simultáneo emite para financiar el gasto corriente, emite para comprar la curva CER, que ya estamos hablando de 600, 700 mil millones de pesos en los últimos días. Emite para comprar dólares por el cuasi feriado cambiario que mencionaba Irina. Entonces, evidentemente la solución al problema no puede ser agrandar el problema, y acá coincido con el cierre de Irina también. ¿Dónde van todos estos desequilibrios? ¿Dónde se ven más rápidamente? Siempre en la brecha, que es el termómetro más rápido y evidente que tenemos a mano. Y fíjense cómo estábamos en una brecha del 66% el 18 de abril, que es alta, pero dentro del promedio de los últimos años, y ayer cerramos ya por encima del 100% nuevamente, lo cual acarrea infinitos problemas, y algo va a tener que hacer el gobierno, porque me parece que esta dinámica no puede seguir por mucho más tiempo, y hablo de semanas, no de meses y mucho menos de años. Hasta acá llego yo, después nos vemos en las preguntas. Muchas gracias, Pablo. Espectacular. Retomo el hosting. Perfecto. Ahora pasamos con Federico. Federico. Epa, que no te encuentro, Fede. Acá estás. Listo, Federico, tenés el mando de la nave. Se ve, ¿no? Se ve perfecto. Adelante.
Buenísimo. ¿Qué tal? Hola a todos, ¿cómo están? Buen día. Bueno, la verdad que como sabemos todos, nunca es fácil predecir la economía argentina, siempre fue así un desafío anticipar a lo que va a venir. Pero la verdad que lo que estuvo pasando en las últimas semanas, los últimos mes y poquito, la verdad que nos introdujo momentos de particular incertidumbre porque se han abierto escenarios hacia adelante, para pensar hacia adelante, que hasta hace 3 o 4 meses le asignábamos mucha menor probabilidad de la que le asignamos ahora. ¿Sí? ¿Y a qué me refiero con esto? Montándome un poco sobre lo que ya dijeron Irina y Pablo, hasta hace 3 o 4 meses, al principio del año, en general, más o menos, el consenso de los analistas de mercado era que el acuerdo con el fondo, si mal el gobierno, no digo que cumplía, pero aproximadamente iba en la dirección acordada en el programa con el fondo. Los desequilibrios macro de la economía argentina no es que se iban a solucionar, pero al menos se iban a contener de acá hasta 2023. ¿Sí? El programa con el fondo funcionaba como una suerte de cinturón de seguridad que evitaba que se profundicen los problemas de la economía argentina sin solucionarlos, de acá hasta el próximo gobierno en 2023. Las 3 metas principales, como ya Irina estuvo hablando, no me voy a meter mucho, pero las 3 metas principales eran reducir el déficit fiscal muy gradualmente, reducir la emisión monetaria para financiar ese déficit un poco más rápido, y acumular reservas internacionales. ¿Sí? ¿Por qué era importante ir más o menos en ese camino? Y porque la economía argentina en los últimos 2 años viene experimentando desequilibrios en esos sentidos bastante más profundos de lo que creemos que la economía argentina puede soportar por mucho tiempo. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, en el gráfico de la izquierda, lo que tienen es el déficit fiscal que tuvo Argentina en 2020, 2021. Casi todos los países del mundo, todos los países del mundo prácticamente tuvieron déficit fiscal estos años en el marco de la pandemia. La particularidad de Argentina es que financió el 90% de ese déficit con emisión monetaria, mucha en 2020, un poco menos en 2021, pero mucha también. Entonces era muy importante empezar a volver a niveles un poco más sustentables, más temprano que tarde, y el acuerdo con el fondo al menos lo que permitía era contener esos desequilibrios, no que se solucionen, pero al menos que no se profundicen. Pero bueno, la verdad que en las últimas semanas estamos viendo que el gobierno no solo no está yendo por ese camino, sino que parece que está profundizando los desequilibrios. Entonces, en ese sentido es que se abren escenarios un poco más complicados de lo que esperábamos hasta hace 3 o 4 meses, porque no es que estamos desviándonos por poco de la meta, sino que estamos yendo directamente para el otro lado, pareciera, en las últimas semanas. Y una muestra de esto es, por ejemplo, fíjense en el gráfico de la izquierda, lo que tienen es el déficit fiscal acumulado de 2021, que fue 3% del PIB, esto es el primario, y fíjense hasta dónde está acumulando ahora en mayo. O sea, hoy a mayo tenemos un déficit fiscal más alto de lo que teníamos a mayo del año pasado, y como todo, en general, las segundas partes de los años suelen ser de mayor deterioro fiscal que el primer semestre. Entonces nosotros estamos viendo que el déficit de este año encara para hacer, no solo para no cumplir la meta, que es 2,5% del PIB, sino que encara para ser más alto que el del año pasado. Es decir, en lugar de haber una corrección del déficit, vemos que nuestra proyección es que va a ir en torno a 3,2, 3,3% del PIB, el déficit fiscal de este año, que se complicó, por un lado por la guerra, por supuesto, porque la guerra subió los precios de la energía, eso sube la tarifa la cuenta de subsidios que tiene que pagar el gobierno, por un lado, la aceleración de la inflación hizo que el gobierno se vea un poco empujado a reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables, pero lo que más nos preocupa es la falta de convicción o las peleas internas que hay al interior del gobierno para ir en ese camino. Es decir, si al menos hubiese una claridad de rumbo hacia ese lado, decir, bueno, esperamos 3 meses porque vino la guerra y se celebra la inflación y después seguimos, sería una cosa, pero vemos que las discusiones al interior del gobierno acerca de cuál es el rumbo a tomar es lo que más nos complica predecir qué va a pasar en esta segunda parte del año, porque, por ejemplo, el ejemplo más claro son las tarifas. Estaba firmado con el fondo que se iban a corregir,
y los idas y venidas en la coalición gobernante hacen que se retrasen las correcciones necesarias en subir las tarifas para tratar de corregir el déficit fiscal. Eso por un lado. Por otro lado, como les comentaba, al empeorar el déficit fiscal, también vemos que está deteriorándose mucho más la emisión monetaria para cubrir ese déficit, ¿sí? De vuelta, nosotros no creíamos que el gobierno iba a cumplir las metas, nosotros creíamos que se iba a desviar, pero se iba a desviar en un monto relativamente moderado, y recién en el tercer trimestre un poquito, y más fuerte en el cuarto trimestre del año. Estamos viendo que los desvíos van a ser ahora ya en el segundo trimestre del año, y más fuertes de lo que quizá esperábamos para el tercero. Entonces, no solo más pronto, sino más fuertes de lo que habíamos anticipado. Y fíjese en el gráfico de la derecha lo que tiene la emisión para asistir al Tesoro como porcentaje del PIB acumulada en el año. La línea gris es lo que pasó en 2021, fíjense cómo se aceleró mucho en la segunda parte de 2021. Y lo que está pasando ahora, que hoy por hoy estamos por encima de los valores a junio del año pasado. La asistencia al fisco está por encima de los valores que teníamos a la misma altura del año pasado. Las líneas naranjitas son las metas con el FMI, es decir, la meta con el FMI de asistencia monetaria con el FMI era de 1% del PIB en 2022, y ya estamos, a esta altura del año, el gobierno ya emitió cerca de 1% del PIB para asistir al fisco. Es decir, ya estamos a la altura de lo que se debía emitir en todo el año a esta altura de junio, ¿sí? De julio, perdón. Ahora el gobierno, por un lado, va a mostrar que va a haber un cumplimiento de la meta monetaria, de la fiscal y de la de reservas. ¿Por qué? Porque hubo dos pequeñas correcciones. Por un lado, el Fondo Monetario corrigió un poco de las metas para que el gobierno pueda cumplir este trimestre y el que viene probablemente, pero además hizo algún artilugio contable para bajar lo registrado en los libros contables del Estado de cuánto está emitiendo, de forma tal que en los papeles figure como que está cumpliendo. Pero en espíritu, es decir, en lo que pasa, en los hechos reales, la emisión monetaria ya está superando el valor que se esperaba, que se había acordado para todo el año. Y a esto se suma además, lo cual agrega más ruido y más incertidumbre hacia adelante en materia monetaria, que esto que venían comentando Pablo e Irina, que el Banco Central salió a emitir pesos para sostener los precios de los bonos en dólares, y eso agregó 0,5% del PIB adicional en estos días, y no estoy contando lo de ayer, antes de ayer, y que se agregó otro, porque como no están los datos oficiales todavía no lo agregué. Pero como vemos, el año pasado se había emitido menos de un punto, cerca de 0,5% del PIB a esta altura del año, y ya ahora, para asistir al fisco y para cubrir comprar títulos en el mercado secundario, ya se imprimió 1,5% del PIB, es decir, 3 veces lo que se había impreso el año pasado. Entonces, lo que nos preocupa es que no solo no se está yendo hacia el cumplimiento de las metas, porque eso sí, bueno, si los desvíos son razonables, y uno achicaba la emisión monetaria, no sé, hasta por ejemplo 2% del PIB respecto del 4,7% del año pasado, hubiera sido una mejora considerable que permite anclar un poco expectativas hacia adelante. Pero vemos que los desequilibrios no solo no se están corrigiendo, sino que se están profundizando. Para hablar en criollo, creo que este gráfico de la izquierda es muy útil para entender lo que estuvo pasando en la economía argentina en los últimos 2 años y lo que esperamos para este. Fíjense, la columna turquesa o verde es cuánto imprimió el Banco Central para financiar gasto público, medido como porcentaje de la base monetaria del año anterior, ¿sí? Es decir, en 2020 se imprimió un 116% de la base monetaria que existía en 2019. Es decir, toda la base monetaria que había en la economía se agregó una adicional para financiar el gasto público. En el marco de la pandemia, uno lo podía entender y decir, bueno, ante la ausencia de fuente de financiamiento, parece que no queda otra. Pero bueno, Guzmán prometió para 2021, fíjese en el presupuesto 2021, figuraba que en lugar de imprimir 116% para asistir al fisco, iba a imprimir un 50% de la base monetaria. Eso es lo que está en el presupuesto 2021. La realidad terminó siendo que la emisión monetaria para asistir al fisco terminó siendo de 88% de la base monetaria que había el año previo. Prácticamente el doble, ¿sí?
Entonces, venimos de 2 años donde ya se agrega una base monetaria entera en 2020, otra base monetaria en 2021 sobre la economía argentina, y para este año lo acordado con el fondo es que se iba a agregar un 20% de la base monetaria del año pasado. Es decir, era una corrección bastante importante del ritmo de emisión monetaria, y eso era lo que permitía esperar un anclaje de la economía hacia adelante. Ahora vemos que se está viendo vulnerada, digamos, esa directriz por mucho. Y, por ejemplo, lo máximo legal que hay por carta orgánica para asistir al Tesoro es un 44% de emisión monetaria, ¿sí? Pero además de eso, perdón. Además de eso, se están agregando, que no está contado en este gráfico, la emisión monetaria que está haciendo el Banco Central para comprar títulos públicos, ¿sí? Entonces, básicamente lo que vemos es que se están agregando una base monetaria entera a la economía en 2020, otra en 2021, y cuando se buscaba achicar esa aceleración monetaria, volvemos a tener otro monto adicional. Como sabemos, cuando estos niveles de emisión monetaria lo que hacen es presionar básicamente sobre la inflación y el tipo de cambio. Cuando hay muchos pesos sobre la economía, ¿cómo es que se traslada al resto de los precios? El primer precio que suele responder suele ser el tipo de cambio. En una economía como la Argentina, que el tipo de cambio oficial está contenido, controlado, el primer precio que suele responder es el tipo de cambio libre. Y una vez que salta el tipo de cambio libre, el resto de las cosas que se parecen a un dólar empiezan a subir. Por ejemplo, los autos, la construcción vuelve barata en dólares, van todos a la construcción y eso sube los costos de la construcción. Y es así como este exceso de pesos que se está inyectando continuamente en la economía se traslada a la inflación. Entonces eso es lo que nos está preocupando para pensar lo que viene. Estos niveles de emisión muy grandes que no vemos que se tenga intenciones de moderar, ¿sí? Lo que nos preocupa hacia adelante, fíjese a la derecha lo que tienen son los vencimientos de deuda en pesos que tiene el Tesoro. Este mes, en junio, el gobierno tuvo que imprimir casi prácticamente todo el vencimiento de deuda del mes, ¿sí? Hacia adelante, en julio y agosto, baja un poquito la tensión en el mercado de deuda en pesos, pero vemos que el próximo mes, para mirar con lupa y que nos empieza a preocupar un poco de cara a qué puede pasar en la dinámica nominal de la economía, es el mes de septiembre, donde hay 1 billón de pesos que vencen. No es todo con privados, pero un 60% es con privados, más o menos. Por lo cual el próximo mes donde vemos que puede haber alguna tensión en la economía argentina es en septiembre. Y para pasar a la parte cambiaria e ir cerrando, vemos entonces que la fiscal, posiblemente el déficit sea más profundo que el año pasado, que lo monetario se está acelerando bastante más de lo esperado y antes de lo esperado, y por otra parte, el Banco Central no está comprando la cantidad de reservas necesarias para cumplir las metas de reservas con el FMI. ¿Sí? Fíjense a la izquierda lo que tiene en un gráfico es cuánto había comprado el año pasado, la línea azul oscura, la columna azul oscura, y cuánto viene comprando este año. Viene comprando menos del 20% de lo que había comprado el año pasado, lo cual no alcanza para cumplir las metas con el FMI. Quizás eso tampoco es lo más grave, lo que uno le preocupa es lo que pasa en los terceros trimestres del año con la dinámica del mercado cambiario. Fíjense a la derecha la línea verde es cuál es el comportamiento usual de la compraventa de dólares del Banco Central, y en general los terceros trimestres del año es cuando más escasean los dólares en la economía argentina, porque dejaron de exportar los ojeros y porque el trigo recién viene en diciembre, por lo cual el tercer trimestre del año suele ser de los más complicados para el Banco Central, y llegamos a este tercer trimestre con reservas en torno a los 4.500 millones de dólares, pero de esos 4.500 millones de dólares son prácticamente su totalidad, plata que nos prestó el fondo para pagarle al fondo. Entonces, esa plata no la podemos usar porque nos las prestaron para repagar y estirar el préstamo. Entonces, si uno descuenta eso, básicamente hoy el Banco Central prácticamente no tiene reservas netas, entonces, ¿cómo hace para afrontar lo que va a pasar en el tercer trimestre? Y es ahí donde anticipábamos y se está dando, y creemos que se va a mantener durante el tercer trimestre, es que el Banco Central puede hacer 2 cosas para evitar una mayor pérdida de reservas en los próximos 3 meses, y creemos que va a hacer las 2. Por un lado, va a imponer más restricciones cambiarias, creemos que van a profundizarse la restricción de importaciones. Posiblemente las canillitas que quedan libres de compra de dólares, creemos que el Banco Central va a imponer restricciones o apretar las clavijas de las restricciones. Y por el otro lado, por precio.
creemos que la estrategia, el escenario base o la estrategia del gobierno va a ser evitar a toda costa un salto cambiario, pero sí no le queda otra que mantener un ritmo acelerado de depreciación en los próximos meses. Creemos, por ejemplo, que ahora la depreciación del tipo de cambio está yendo en torno al 4,2% por mes. Creemos que se va a ir acelerando lentamente la depreciación de la moneda por mes, algo más cercano a 4,5, 4,6, 4,7 por mes, en conjunto con restricciones cambiarias, y creemos que ese es el plan del gobierno de acá a diciembre, a que vengan los dólares del trigo, ¿sí? Para evitar un salto cambiario. Por supuesto, la verdad que es un camino muy finito, hay que ver si el gobierno logra cumplir ese plan base, que es acelerando depreciación y con restricciones de toda la salida de dólares posibles, llegar hasta diciembre sin una aceleración mayor de la que le gustaría en el tipo de cambio, pero ese es nuestro escenario base de acá hasta fines de año, si se quiere. Si me permitís, Mariano, un gráfico y termino. Dale, adelante. ¿Por qué el Banco Central no está comprando dólares? ¿Por qué le está costando tanto? Por un lado, como dijo Irina, la balanza energética está mucho más deteriorada de lo que venía haciendo el año pasado. Por otro lado, la cuenta turismo ya está superando los valores de 2019. Por otro lado, los fletes están muy caros a nivel global, entonces eso está haciendo mayor deterioro de la cuenta de fletes. Pero la verdad que el problema detrás de la complejidad, de la dificultad que tiene el Banco Central para comprar dólares es la brecha cambiaria, ¿sí? Y fíjense ahí a la derecha para que tengan una idea de dónde estamos parados y para que ustedes después puedan pensar cuál es su escenario hacia adelante. La línea azul oscura es el tipo de cambio real argentino oficial, es decir, el tipo de cambio a precios de hoy desde el 97 hasta ayer, que estuvo, el mayorista está a 125 pesos, y él tienen el paralelo, el contado con liqui o el MEP. Esta brecha es la que hace que el Banco Central se quede sin dólares, porque nadie tiene incentivos a vender dólares al oficial, y todos quieren comprar al oficial. Entonces eso hace que el central se quede sin dólares. Ya vemos que el tipo de cambio oficial está en valores cerca, como mostró Irina también, del promedio de 2011-2017, donde creemos que el tipo de cambio sí había indicios de que tenía cierta apreciación real. Para que tenga una referencia, el paralelo está en valores asimilables con los de la crisis de 2001, por lo cual creemos que el paralelo sí está muy depreciado. Pero ¿qué puede pasar con el tipo de cambio paralelo hacia adelante? Si hubiese un plan que moderara los desequilibrios macroeconómicos, uno podía esperar que el tipo de cambio paralelo avance más lento que la inflación. ¿Sí? Tranquilamente, porque el tipo de cambio paralelo lo vemos muy depreciado. Pero ante la ausencia de ese plan, ante una profundización de los desequilibrios, hay espacio para que el tipo de cambio paralelo siga hacia adelante. Para que tengan una idea, cuando se fue a 200 en octubre del 2020, el tipo de cambio paralelo, si lo traemos a hoy, ese valor son 350, 370 pesos por dólar. No digo que el dólar se vaya a ir ahí, lo que estoy diciendo es que si la incertidumbre permanece y los desequilibrios se siguen profundizando, hay espacio para que el tipo de cambio paralelo siga acelerando. Y en ese contexto vemos una inflación elevada para lo que resta de este año y el año que viene, porque el gobierno no tiene grandes anclas de las cuales agarrarse para contener la inflación. Y tampoco vemos una respuesta de política monetaria fuerte del gobierno que al menos te permita ver que la están peleando contra la inflación. No vemos aumentos fuertes de tasa de interés, más allá de algunos aumentos de tasas homeopáticos para luchar o hacer de cuenta de que están peleando con la inflación. Y la actividad económica en lo que resta del mandato la vemos en este escenario de que el gobierno logra evitar el salto cambiario y acelera la depreciación en un entorno contenido. Vemos que la actividad económica va a estar más o menos planchada hasta que se encare finalmente el plan de estabilización en un nuevo gobierno, ¿sí? Así que perdón si me extiré un poquito, acá tienen las previsiones, simplemente si quieren, si después lo pueden ver, creo que grabado, pues lo suben, pero esto es contar en números el escenario rápido que les comenté hasta ahora. Perfecto, Federico. Muchas gracias. Muchas gracias a vos y a todos los panelistas, a Pablo y a Irina.
Los asistentes que deseen realizar alguna consulta, alguna duda que les haya quedado, este es el momento. La verdad que ha sido muy útil este desayuno específicamente por lo que hemos estado viviendo en estas últimas semanas, en el derrotero de las últimas ruedas. Yo básicamente me voy con muchos insights, muchas cosas para pensar, así que eso significa que ha sido muy útil las presentaciones. He anotado ahí acá un par de preguntitas para hacerles y para que charlemos. Voy a arrancar con Pablo, que nos habló más de la parte de mercados. Básicamente en un momento de la presentación dijiste que el mercado estaba, digamos, gravitando y estaba sensiblemente sesgado hacia instrumentos digamos, de cobertura, bien sea principalmente SERP y también algo de Dollar Link. ¿Cuál es tu lectura? ¿Qué es lo que has interpretado de esta, digamos, gran meltdown de la deuda SERP que han ocurrido en las últimas semanas? ¿Crees que el mercado está leyendo algún tipo de reperfilamiento, llamémosle reperfilamiento de cualquier orden, ¿no? ¿O es simplemente temor frente a que algo ocurra dentro de los próximos 13 meses hasta las PASO 23? ¿Qué estás viendo? Bueno, me parece que la mejor manera de responder eso es, bueno, ¿y a dónde están yendo todos esos pesos? Porque salen de SERP, pero ¿a dónde van? Algo evidentemente está presionando contra el dólar, lo vemos en la brecha. Algo va a ir contra bienes, que también es un clásico y uno de los canales de transmisión inflacionaria. Pero muchos de esos pesos quedan, por ejemplo, en money market, que a su vez atrás de eso hay cuentas remuneradas o escalera de plazo fijo, que a su vez terminan en el IX en el Banco Central. Entonces, lo que estamos viendo es un cambio de riesgo de tesoro por temor a un reperfilamiento de esta administración o de la siguiente o de quien sea, que gira hacia el Banco Central y que en un movimiento que hemos visto varias veces en la historia. De hecho, las LEVAX nacen porque el tesoro no podía acceder al financiamiento. Claro. Entonces sí, hay un temor a riesgo de reperfilamiento. Ahora bien, todos esos pesos que están siendo absorbidos por el central, obviamente implican un costo cuasi fiscal, y además esa tasa de LELIQ que sube por la escalera cuando la inflación sube en un helicóptero, hace que se vaya licuando. Por lo tanto, también hay un límite ahí, porque la gente no se va a permitir licuar infinitamente. Por lo tanto, en algún momento esa masa de pesos debería de nuevo presionar o contra el dólar o contra los bienes, y eso es un desenlace que no puede terminar bien. Pero claramente hay un cambio de riesgo. Si me preguntás cómo se soluciona esto, la verdad que no lo sé, es muy complejo. Lo que sí me parece es que con las cartas que está usando ahora el gobierno en el mazo que tiene hoy, no hay solución posible. Porque sobran pesos por todos lados. Tendríamos que incluir cartas nuevas, por lo menos, de consolidación fiscal o algún tipo de mínimo gesto de estabilización, que por el momento no vemos. Bien. Te engancho ya que te tengo acá. Un asistente, Adrián Carmelé, pregunta ¿qué refugio tiene un inversor encepado para que no pierda tanto contra la infla? Bueno, la verdad es que no. Si antes era una pregunta de difícil respuesta, es imposible, porque antes fíjate que la gente iba a deuda ser corta, aún convalidando tasas de -15, -20. O sea que evidentemente dentro de pesos encepados no había manera de protegerse contra la inflación y ya convalidabas que te paguen inflación menos algo. Claro. Ahora tenés tasas positivas, pero tenemos muchas más dudas sobre si eso efectivamente se va a repagar o vamos a ir a algún tipo de reperfilamiento. Entonces, lamentablemente hay que tomar una decisión. O seguimos en deuda ser y apostamos a cobrar,
o en cualquier otro instrumento, incluso puede ser privado, como fideicomisos financieros o ENES, tasas Sabadell y demás, vamos a perder contra la inflación por diseño. Y esto es lo que hace que mucha gente dice, si pierdo por acá, pierdo por allá, me voy al dólar y otra cosa, y ahí ves la presión. Convalidar una brecha del 100%, evidentemente te marca las perspectivas a futuro que tiene que estar pagando. Exacto. Que no, la verdad que me encantaría tener una respuesta, pero no la tengo. Bueno, muchas gracias. Federico, Irina, acá también les tengo una pregunta que realiza Armando Rosselli, no sé cuál de los dos gustan responder, enfocándose principalmente en la sostenibilidad de la deuda y pregunta si sería necesaria una reestructuración, una nueva reestructuración de la deuda con los bonistas que tiene Hard Dollar. ¿Qué opinan? Como quiera, Irina, ¿qué preferís vos? Anda vos. Mira, me dijo la difícil. Nosotros creemos que los vencimientos sí empiezan a crecer a partir de 2025, 26, 27, bastante. Pero sin embargo creemos que son vencimientos que, por un lado, en porcentaje del PIB, en un PIB razonable de Argentina son bajos, y además, con la desaceleración de la inflación global, ya se licuaron en dólares. Este año se han licuado 8 o 10% en dólares en los últimos 2 años, más o menos. Creemos entonces que los vencimientos de dólar en dólares que tiene que afrontar Argentina en 2025, 26, 27 no son elevados bajo ninguna métrica de país estable, consolidado, si se quiere, ¿no? Dicho eso, para llegar a esos años sin la necesidad de una reestructuración, creemos que es fundamental que, primero, que era que este gobierno no profundice los desequilibrios, ese era el punto uno, que eso que ve como, creo que el punto de mi charla era decir que vemos que se están profundizando. Y el otro, el segundo paso, es que el que viene tenga rápido, haga la tarea rápido de consolidar el déficit fiscal, consolidar la emisión monetaria de ahí hasta 2025. Si lo hace el próximo gobierno, lo encara, creemos que los vencimientos no son insostenibles per se, son insostenibles dada el plan que haga el gobierno. Si este gobierno no profundiza demasiado los desequilibrios y el que viene encara un plan de estabilización sólido, no sería necesario reestructurar. Pero si eso no ocurre, no hay nivel de vencimiento que sea sostenible. Entonces eso es la dificultad que uno tiene, ¿no? Si no se hace nada por llegar a 2025 con capacidad de pago, es difícil evitar la reestructuración. Pero si el gobierno que viene lo hace, son vencimientos manejables como para que algún gobierno con intenciones de honrar contratos lo haga. No los vemos tan complicados como para que la reestructuración sea inexorable. Sí puede ser que, por ejemplo, en 2024 hagan algo para salir del paso y 2025, 26, 27 ya se honre, por ejemplo, para evitar una reestructuración integral. Pero bueno, eso es como medio nuestro vivo. Permitime que complemente, Mariano. En el corto plazo son vencimientos bajos, como mencionaba Federico, ¿no? Y donde lo que hace falta, desde el equipo de Fundación Capital consideramos que hace falta que haya un programa económico, ¿no? Esto es muy importante hacia adelante, que haya un programa económico con leyes que estén votadas en el Congreso, con mayorías especiales, con un equipo, con un sendero y que balice la economía hacia adelante. Eso es lo relevante. Perfecto. Bueno, Irina, ya que te tengo acá, te consulto también de uno de los asistentes, pregunta respecto del panorama internacional vinculado a un mundo con alta inflación en referencia al mundo, ¿no? Y cuáles son también los impactos de las subas de tasas. El panorama internacional
claramente es complejo, pero de cualquier modo también abre oportunidades para la Argentina, ¿no? Con precios de los commodities en máximos históricos, como mostrábamos en los gráficos antes, en conjunto con Pablo y con Federico, los términos de intercambio están en máximos históricos y eso abre oportunidades. Si se ponen los incentivos correctos, la Argentina tiene la posibilidad de aprovechar esas oportunidades. Si los incentivos no son correctos, se desaprovechan algunas de las oportunidades. Está bien, perfecto. Una pregunta que le hago a los tres para que charlemos y para que piensen. Hemos hablado de que, bueno, quizás algo transversal en las tres presentaciones ha sido esta nueva gestión, no nueva, digamos, pero esta gestión de las importaciones a modo de grifería, quizás, por supuesto, como consecuencia de la represión financiera y la alta emisión. ¿Cuál es el driver de crecimiento para Argentina en el mediano plazo y también para el mercado, ¿no? Porque hoy día yo siempre trato de ser optimista, pero por ahí estoy tratando, me cuesta de encontrar un driver para decir, bueno, puede ser por acá, ¿no? Y más también como decía Federico, la falta de anclaje de expectativas, el plan económico, que es no tener un plan económico, el desvío, digamos, abusivo de las metas acordadas con el fondo. ¿Ven ustedes algún driver para el mercado que diga, bueno, puede ser por acá, este puede ser un norte, o es todo un camino empedrado de incertidumbre? Claramente, Mariano, como mencionabas, ¿no? Cuesta ver algunos drivers. Uno lo que ve es algunos sectores que sí están mostrando crecimiento, pero muchos otros que no, ¿no? Y como decíamos en nuestras presentaciones antes, hacia adelante, en este marco, lo que se ve es una profundización de la menor actividad y con precios en un escalón superior. Pablo, Federico. A mí me parece que el futuro inmediato de la Argentina tiene que pasar principalmente como locomotora por los sectores donde somos competitivos, que ya los conocemos todos. El campo, vaca muerta podría ser una gran apuesta, pero hace 5 años que estamos viendo cómo hacemos un caño de unos pocos cientos de kilómetros. Es todo muy complicado. Pero uniendo a lo que decía antes Federico sobre la deuda, me parece que la forma más sucinta de ponerlo es que sin rollover no hay solución. Ningún país paga de contado sus deudas. No existe, no se puede, nadie lo hace ni lo quisiera hacer. Entonces, en la medida que Argentina sea con un giro abrupto de esta administración o por la que venga, si la situación no se desmadra antes, no plantea un escenario serio, creíble y se atiene a él para generar condiciones que hagan que se regenere un mínimo la confianza y atrás venga la inversión, yo me parece que el escenario optimista sería que sigamos en la mediocridad tratando de no volar por el aire otra vez, hablando mal y pronto. Me parece que con métrica esto ya no se arregla y hace falta meter cuchillo en serio en la macroeconomía para generar las condiciones para que podamos salir. Perfecto. Federico, ¿algo para aportar? No, en línea con lo que comentaban Irina y Pablo. Por agregar algo adicional, este año todavía hay sectores que, además de lo que comentaba Irina, los que les va bien, hay sectores que todavía tienen espacio para recuperar valores prepandemia, como por ejemplo algunos sectores de servicios, ocio, turismo, tenía espacio como para darle cierto sostén a esos sectores que no son un peso muy grande en la economía, pero eso podría ser lo que repunte. En el resto, medio el outlook de nuestra visión es hacia adelante, es que es una economía que, siendo mínimamente optimista, es una economía que está planchada hasta 2023, en un escenario en el cual no pasa nada malo. Y el problema de la profundización de los desequilibrios es que aumentan la probabilidad de los escenarios de un salto cambiario, de problemas, que eso sí hacen que haría que una recesión. Entonces, nosotros creemos, nuestro escenario de base es que no pasa,
pero la verdad que la probabilidad de esos escenarios es mucho más alta de lo que era hasta hace 3 De lo que era hace un meses. par de semanas. Claro. Y es lo que hace difícil pronosticar. Por eso digo que es muy difícil la incertidumbre en este momento, porque la probabilidad de escenarios malos ha crecido mucho por los desvíos respecto de las métricas con el FMI. Entonces vemos una estabilidad que en un escenario relativamente optimista, planchada o no muy dinámica hasta el cambio de gobierno. Perfecto. Bueno, la verdad es que les quiero agradecer, no quiero abusar de la amabilidad de su tiempo. Espero que haya sido de mucha utilidad para los asistentes como fue para mí. Como les digo, tengo acá en el cuaderno anotadas varias preguntas que seguramente con el equipo la vamos a charlar y van a salir nuevas ideas. Así que desde ya, muchas gracias Irina, Pablo, Federico por compartir su tiempo y por tener la deferencia de visitarnos en este living virtual para hablar de economía. Así que desde ya, muchísimas gracias a todos los asistentes. Les digo, cualquier consulta, cualquier duda, nos contactan por las redes. También vamos a estar subiendo esta presentación en estos días. Así que desde ya, muchísimas gracias y que tengan un lindo viernes, una linda rueda para quienes operan y un buen fin de semana de descanso. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos. Buen fin de semana también para todos. Saludos. Chao, chao.